Hoy vamos a hablar del Islam y del profeta, de Mahoma y de Alá. La vez pasada estábamos viendo cómo, después de la destrucción del templo y después de la caída de Masada y después de la último levantamiento ya de la última rebelión, la comunidad judía es expulsada de Jerusalén y existe la prohibición de volver a sus tierras, y de ahí en adelante entrarán en la gran diáspora y van a llegar en la diáspora. Habíamos visto cómo los judíos Ashkenazis son los que se van a situar al este del Rin en Alemania, y los sefardíes, sefarditas, son los que se van a hacer en España, sefarat, y allá van a empezar toda su travesía europea, su historia entre los pueblos europeos, entre pueblos cristianos que les fueron durante mucho tiempo hostiles, porque había una disputa central en la religión entre unos y otros. Mientras el pueblo judío está en la diáspora, y los dejamos ahí. Después retomaremos qué pasó con ellos durante esos 2000 años y cómo se atravesaron en su camino múltiples historias y múltiples destinos. Mientras tanto, al otro lado, en la península arábica, habíamos hablado de lo que era la calzada del incienso, la ruta de la Arabia feliz, de la Arabia fragante, de la Arabia sagrada. Y habíamos visto cómo esas rutas de la Arabia feliz, de lo que hoy es el país de Yemen, habían sobrevivido hasta cuando los egipcios descubrieron el secreto que conocían los árabes sobre cómo manejar los monzones, y descubrieron una ruta, la pasaron por arriba, cambiaron la ruta, y al cambiar la ruta la Arabia feliz decayó. Esos reinos de la Arabia feliz van a quedar en el olvido, y van a quedar en el olvido porque la historia es así: de pronto llega y se olvida un pueblo y luego renace de nuevo para florecimientos maravillosos. Entonces la Arabia feliz había quedado en el olvido, las rutas ahora pasaban por Egipto, y mientras tanto en la región pues habían pasado cualquier cantidad de cosas, habían pasado todas las historias de los diferentes imperios y todo. Pasaron pues los griegos, los romanos, todo, pasaron todos esos imperios, y estamos llegando a una época en que los europeos conocerían como Edad Media, y la gente del pueblo que vamos a hablar, de los pueblos que vamos a hablar, lo conocerían como el año 1 de su paso de su nuevo paso por la tierra. Resulta que un comerciante de la tribu Qurayshi de la Arabia era un personaje que tenía, digamos, toda una familia, un clan, una forma de vida, y un día él va a recibir una revelación. Esa revelación se la va a proporcionar el arcángel San Gabriel, y el arcángel San Gabriel fue el mismo que le anunció a la Virgen María que iba a tener un hijo, que iba a ser Jesús. Este hombre de la tribu Qurayshi que recibe la revelación tiene el nombre de Mahoma y se le conocerá como el profeta. Y él inmediatamente abandona las actividades como comerciante, como mercader, y empieza a predicar. Y empieza a predicar esta revelación. Él viene de la misma tribu, ellos se reivindican descendientes de Ismael, hijo de Abraham, que ellos llaman a Ibrahim, ¿sí? Y viene acuérdense que viene todo un tronco semita, que es por donde parte la historia de los árabes. Entonces, que venían también exactamente del mismo tronco, pero en el caso de los judíos, lo que va a hacer es Isaac, como hijo de Abraham y de su esposa Sara, el que coja la descendencia de los judíos. Aquí va a ser Ismael, el primer hijo, que es el hijo de la esclava Agar y de Abraham. El hijo de Ibrahim, como lo llaman en árabe, y el hijo de Agar se llama Ismael. Él es el padre de los pueblos árabes. Y habíamos visto cómo había sido llevado al desierto porque era incompatible la situación entre Agar y Sara,
debajo de la misma carpa, atormentando a Abraham. Entonces, él había llevado a Agar al desierto. Agar había quedado ya en un lugar en la mitad de la nada, pero con muchas provisiones. Ya hemos visto cómo al acabársele las provisiones, ella entró en un estado de desesperación y daba círculos y círculos buscando agua, porque su niño moría de hambre y de sed, y de pronto empezó a salir un manantial en los pies del niño, y cómo de ese manantial brotó toda la supervivencia para ella, y en ese lugar de donde brotó el manantial estaba la Kaaba, que era el primer pacto que se había establecido, y cómo se recuperó la Kaaba y ella dio 7 vueltas alrededor. Esas 7 vueltas se volvieron las vueltas sagradas, y cómo las tribus de alrededor empezaron a acercarse al manantial y a preguntarle si podían convivir con ella, y se fueron formando muchos pueblos, y cómo este chico se volvió Ismael, padre de los pueblos árabes, y de esa descendencia de Ismael vienen las diferentes tribus, y de ahí viene la tribu Qurayshí, y de la tribu Qurayshí nace Mahoma. Entonces, Mahoma empieza a predicar, y después en sus prédicas hay un momento en que él tiene que huir de la Meca a Medina. Medina es una ciudad tan importante que como recibe el nombre genérico de la ciudad, digamos, se llamaba originalmente Yatrim, pero se va a llamar es la ciudad, porque es allí, digamos, entre la Meca y Medina, esa vida, él nace en la Meca, y tiene, dice que es un nombre incierto, y ellos van hacia la ciudad más sagrada del mundo y van a llegar hacia Medina, que hoy es en unos 400 kilómetros al norte está la ciudad de Yatrib. Ahí es donde le van a dar a él la seguridad y el refugio cuando tiene que huir de la Meca a Medina. Entonces, ese trayecto que se produce de la Meca a Medina, esa llegada a Yatrib, que va a ser la ciudad, allí, eso sucede en el año 622. El año 622 es el año 1 de la era musulmana. Ahí empieza el Islam, y empieza con esta huida que ellos llaman égira. La palabra árabe para huida es égira. Entonces los musulmanes cuentan su historia y su tiempo a partir de ahí. Aquí todo el mundo está contando un tiempo diferente, porque los judíos cuentan su tiempo histórico con una fórmula de continuidad total desde el comienzo de Abraham hasta nuestros días. Los cristianos parten su historia en antes y después de Cristo, y a partir de ahí cuentan lo que es la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad actual. Los musulmanes cuentan su tiempo desde el 622, año 1 de la era musulmana, y cada cual tiene un tiempo distinto en la cabeza. Se maneja un calendario occidental porque fueron los pueblos que se tomaron la hegemonía en el mundo durante los últimos siglos, pero cada cual tiene un tiempo histórico distinto aquí, y cada cual está en una perspectiva diferente de la temporalidad en la historia. Entonces ellos empiezan a contarlo desde ahí, desde el momento en que llega a Medina, y allí en Medina se va a ayer también llamada la ciudad del profeta, luego se va a llamar la ciudad. La palabra árabe para ciudad es Medina. Al-Medina significa simplemente la ciudad, Al-Medina. Y allí, en esta parte de la península arábica, tan lejos de todas las historias de Occidente, va a nacer una civilización de Padre y Señor nuestro. Esta gente va a formar una de las más grandes civilizaciones que haya existido en los últimos tiempos. Ellos fueron pródigos de un saber y de una cantidad de genialidad cultural, artística, espiritual, que influenció muchísimo lo que sería después el mundo occidental, y sin la cual no se hubiera podido concebir el Renacimiento, y sin la cual ni siquiera podría concebirse el amor romántico. Muchas cosas vienen de toda esta civilización. Entonces, ¿cómo nace? Mahoma va a fundar toda una mirada sobre el mundo, va a fundar un estado, una religión, una espiritualidad, un pueblo, una especie de nación, una cantidad de cosas que van a reinar en el espíritu y en la mirada lejana, y de las que vamos a hablar ahorita después.
Mahoma va a entrar en contacto con la mismísima revelación de Alá. Alá es quien se le revela a Mahoma a través del arcángel San Gabriel. Alá es el que ha hecho el pacto con Abraham, que los árabes llaman Ibrahim, para decirle que abandonará la tierra de sus padres y que tendrá una descendencia tan numerosa como las arenas del desierto. Y de acuerdo con los pueblos judaicos, Yahvé fue quien le dijo esto a Abraham. Para los judíos, Yahvé fue quien comprometió a Abraham en salir de la tierra de sus padres y crear una descendencia tan numerosa como las arenas del desierto, llegando a Palestina. Para los árabes, es Alá quien le dice a Ibrahim, que es el nombre árabe para Abraham, que abandonará la tierra de sus padres y tendrá una descendencia tan numerosa como las arenas del desierto. Ellos lo van a hacer a través de Ismael, los judíos lo hacen a través de Isaac, y ambos creen en lo mismo y en el mismo tronco. La palabra árabe para designar a Dios es Alá. Alá significa Dios. Entonces Mahoma tiene la revelación, y la revelación se va a traducir en la escritura, en la lengua árabe, de 114 versos llamados suras, que en su conjunto van a formar un texto sagrado llamado el Corán. Entonces, las tres religiones son religiones del libro, porque los judíos creen en la Torá y en el Talmud, los cristianos creen en la Biblia y en el Nuevo y Antiguo Testamento, y los musulmanes creen en el Corán. Por eso se llaman las tres religiones del libro. Las tres religiones son monoteístas. Las tres religiones tienen el mismo tronco común. Entonces el Corán va a contener todo un prodigio de filosofía, de espiritualidad. El Corán es revelado. Es la prueba de la existencia de Alá. Mahoma lo escribe bajo la revelación de Alá. Y es así como lo da a conocer a su pueblo. Entonces, y es más, la prueba de la divinidad de Alá es la perfección del Corán. Entonces, empieza por decir que Alá es grande. A continuación vamos a escuchar uno de los versos, el llamado a la oración, lo que es el actual llamado a la oración, en el cual se habla de la grandeza de Alá. Es uno de los versos del Corán. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن